Último problema de 3 puntos sobre campo eléctrico, donde tenemos una esfera sólida no conductora de radio A, es decir, tenemos esta esfera de aquí, es una esfera, hay que pensar que es una esfera, a la cual le hemos quitado esta cavidad esférica de aquí, ¿vale? Y nos piden, ¿vale? Esa cavidad esférica es de radio B, como vemos aquí, y con su centro en el punto B también, ¿vale? Y la esfera contiene una densidad de carga volúmica ρ, ¿bien? Y nos piden demostrar que el campo eléctrico en la cavidad es uniforme, ¿vale? Lejos de lo que pudiera parecer, y solo en la componente X, es decir, aquí dentro, solamente el campo eléctrico se mueve solo así, ¿no? En contra de lo que pudiera parecer, sabiendo que el campo eléctrico en una esfera es así, ¿vale? Pues esto es así, menos en esta concavidad, en la cual la concavidad se está moviendo de esa manera. Una indicación, sustituir la cavidad, esta de aquí, por esferas de igual densidad de carga y, pues bueno, contrarias, ¿no? Positiva y negativa. Bien, pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues a ver, a nivel de datos tenemos 3 cosas, ¿no? Tenemos la esfera grandota, esta esfera de radio A, la esfera chiquitita, la concavidad de radio B y después una densidad volúmica R, ¿vale? Que no nos dice en cuánto es. ¿Qué teoría podemos utilizar aquí? Pues Gauss, ¿bien? Porque son esferas, ya nos están hablando de campo eléctrico al fin y al cabo, con lo cual aquí podemos calcular la ley de Gauss, ¿no? Que relaciona el flujo de campo eléctrico, el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada S con la carga encerrada dentro de esa superficie cerrada, ¿no? Y aparte, es importante tener esto en cuenta, dentro de una geometría esférica, el campo es radial, ¿vale? El campo siempre sale, como hemos visto, del centro hacia afuera. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta, lo he representado como se representa esto como el vector unitario U y radial, ¿vale? El de el radio. Y por lo tanto, propagándose en todas las direcciones. Pues nada, vamos a ver la solución a este problema y vamos a ver cómo de complicado es. Pues bien, a nivel de solución tenemos lo siguiente, ¿no? Primero de todo vamos a calcular, ¿vale? Yo lo que voy a hacer, lo primero de todo vamos a calcular el campo eléctrico como si no hubiera concavidad, ¿vale? Calcular el campo eléctrico sin tener en cuenta esa cavidad, como he dicho, ¿vale? Vamos a calcular el campo eléctrico sin tener en cuenta la concavidad. La concavidad, ¿vale? Entonces, claro, aquí pues nada, tenemos una esfera que es de radio A, bien, con lo cual tendremos para R menor que A, bien, para R menor que A, sabemos que según Gauss tenemos esto, ¿vale? Y la carga encerrada partida de epsilon sub 0, donde esa carga encerrada puede calcularse como la integral entre 0 y un radio pequeño, ¿vale? Porque estamos mirando una zona en el interior, ¿no? Este es el radio R que estamos considerando, y de ρ diferencial de volumen, ¿vale? Ya sabemos que ese ρ diferencial de volumen es ρ por 4pi por r cuadrado diferencial de r, ¿vale? Y esto al final es ρ 4 tercios de pi por r al cubo coulombios. Bien, y por otro lado, sabemos que esa integral de E diferencial de S por S es integral de E diferencial de S y es E por 4pi por R cuadrado. Bien, en definitiva, igualando,
¿vale? Se obtiene que E es 4pi r cuadrado, rho 4 tercios de pi r cubo, estos 4 se nos van, eso es lo que se nos va, partido de epsilon sub 0 y nos queda rho por r por 3 epsilon sub 0. ¿Vale? Todo esto Newton partido columbio. ¿Vale? Y esto es un resultado parcial. El resultado me dice pues cómo es ese campo eléctrico en la zona para R menor que A. Bien. ¿Cómo sería el campo eléctrico dentro de la concavidad? Eléctrico dentro de la concavidad si asumimos que tiene una carga contraria, ¿vale? Para que sea una concavidad, pues es como poner una carga contraria, ¿vale? Dentro de la concavidad, pues bien, sería de una manera muy igual, sería de hecho E, ¿vale? No voy a calcular porque es que realmente es lo mismo, pero con rho negativo, ¿vale? Es rho negativo con rho menor que 0 porque lo modelamos como un objeto de carga contraria a la esfera grande. De esa manera, dentro de ahí, pues es como si no hubiera nada. Genial, pues ya tenemos otro resultado particular, ¿no? Que es cómo sería el campo eléctrico, ¿vale? El campo eléctrico dentro de la concavidad. Ahora bien, ¿por qué no lo calculo fuera? Pues bueno, porque realmente no me hace falta fuera, me hace falta dentro porque quiero saber cuál es la suma de esto de aquí. ¿Bien? Así que nada, lo que voy a hacer ahora va a ser calcular la suma de las componentes de todo eso de ahí. Voy a hacer aquí un círculo bien grande. ¿Vale? Y voy a tener en cuenta que estamos en estos ejes de aquí. ¿Vale? Y que aquí pues tenemos esa otra concavidad. ¿Vale? A ver qué tal queda. Perfecto. ¿Vale? Pues vamos a calcular cómo sería el campo eléctrico en un punto cualquiera de aquí. Vamos a decir aquí. ¿Bien? Entonces, como hemos dicho, el campo generado, ¿vale? El campo generado por la primera de todas, ¿vale? La primera de todas que voy a pintar, ¿vale? Esto voy a pintar, esto en rojo voy a pintar. En rojo va a ser el campo generado por A, por decirlo así, ¿vale? Y luego en verde va a ser el campo generado por B, ¿vale? Creo que se entiende. Ese campo generado por A va a ser así, ¿vale? Va a ser un campo que va a ir en esta dirección de aquí, ¿vale? Es decir, ese campo va a estar aquí, ¿vale? Ese va a ser el campo de A, por decirlo así, ¿vale? Y luego el campo de B va a partir del centro de B, va a ir hasta ahí, ¿vale? Va a ir hasta ahí y después, como es negativo, ¿vale? Como es un campo negativo, se va a ir hacia dentro, ¿vale? Eso de aquí va a ser E de B. Sí, ahora sí voy a hacer aquí un poco más de zoom, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente, tenemos aquí un ángulo, ¿vale? Este ángulo de aquí, ¿vale? Evidentemente este ángulo va a ser este
este mismo ángulo de ahí, ¿vale? Entonces, este E sub A, podemos dividirlo en el eje Y, en el eje X, ¿vale? Esto de aquí va a ser E sub A de Y, ¿vale? Y esto de aquí E sub A de X, ¿bien? Vamos a descomponer ahora en el eje Y y en el eje X B. El campo generado por B pues será esta componente de aquí, ¿vale? Y esta otra componente de ahí, donde esto será E de B de X y esto de aquí será E de B de Y, ¿vale? Aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Voy a hacer más grande, esta zona de aquí, este ángulo que tenemos aquí es beta, ¿vale? Es diferente al ángulo generado por alfa, ¿vale? Pero esto ahora veréis que, aunque parezcan dos ángulos, nos va a ayudar, nos va a aclarar bastante. Vamos a empezar ya a sacar conclusiones de aquí. ¿Bien? Por un lado, tenemos que el campo generado por A, vamos a decir la componente en I, ¿vale? La componente en I va a ser E de A por el seno de alfa. ¿Bien? El seno de alfa va a ser, si este es el radio, ¿vale? Todo esto de aquí, ¿vale? Está a un determinado radio. ¿Vale? Esto de aquí va a estar, lo estoy calculando todo a un determinado radio, ¿vale? Un radio, pues es un radio cualquiera, ¿vale? Y esto, ya por último, ¿vale? Este punto va a estar a una determinada altura I. Genial. Pues entonces, ese seno de alfa va a ser I partido de R. Bien, como hemos visto, ese campo, el campo generado en rojo, que lo hemos visto antes, es ρ positivo por R partido de 3 epsilon sub 0, que si lo multiplicamos ahora por I por R, ¿vale? Pues estas R se nos van y nos queda ρ por I por 3 epsilon sub 0, ¿vale? Y todo esto en la dirección J, ¿vale? Todo esto va a estar en la dirección J. Genial. Pues vamos a ver cómo sería la componente BI. ¿Vale? La componente BI va a ir en... Voy a calcular solo el módulo por ahora, ¿vale? Vale, voy a calcular eso, es solo el módulo. Y esa componente BI va a ser la componente B por el coseno de beta. ¿Vale? Es el coseno de beta. ¿Vale? A su vez, el coseno de beta, ¿vale? El coseno de beta es la distancia que hay, el radio que hay, que es entre el punto P y el radio, que ese lado va a ser B. ¿Bien? Perdón, lo voy a llamar R2, ¿vale? Eso va a ser el radio 2, ¿vale? Eso es un radio 2, ¿vale? Y multiplicado por coseno de beta, ese coseno de beta es I de nuevo. Bien, ahora ese E de B, que lo hemos calculado antes, es el de la esfera de radio B, va a ser ρ por el radio, ese radio va a ser el radio 2, 3 epsilon sub 0, por I partido de R2. ¿Vale? Esto se nos va, ¿vale? Y nos queda menos ρ por I partido de 3 epsilon sub 0, ¿vale? Que es justo lo contrario de lo que hemos calculado antes, ¿vale? Por lo cual ahora añadiendo las componentes vectoriales. Bien. Pues tenemos evidentemente que esto va a la dirección menos j y se anula con las componentes en i de antes, ¿vale? Cosa que esperábamos, con lo cual aquí
las componentes en I se anulan, ¿vale? Como esperábamos, ¿vale? Esto es parte del resultado. Es importante tener en cuenta que podemos coger cualquier valor de R. Ese R no tiene nada que ver con Gauss, este R2 tampoco tiene nada que ver con Gauss, es simplemente la distancia que hay del centro al punto, ¿vale? Porque los campos sí que son radiales y tenemos que medirlos de forma, pues basándonos en esos radios. Bien, ¿vale? De forma análoga, para la componente horizontal, tendremos que, por un lado, A de X va a ser E de A, esta vez por el coseno de alfa. ¿Vale? Esto va a ser pues igual ρ por R 3 epsilon sub 0 por ese coseno de alfa. Rho por R 3 epsilon sub 0 y el coseno de alfa en este caso es D partido por R, siendo de esta distancia de aquí, ¿vale? Es una distancia que he creado yo sin problema. ¿Bien? Entonces estas R se nos vuelven a ir y nos queda que esto es ρ por D por 3 epsilon sub 0 newton partido columbio. ¿Vale? Todo ello en la dirección I. ¿Vale? Y el otro lado, por otro lado tenemos que elevar E de B, la componente de X será E de B por seno de beta, en este caso, y esto será menos ρ por R 3 epsilon sub 0 seno de beta, y esto es menos ρ por R 3 epsilon sub 0 y el seno de beta es D menos B partido del radio, ¿vale? Todo este es radio 2, siempre, ¿vale? El seno de beta es este lado de aquí, ¿vale? Y este lado de ahí, ¿vale? Si esta zona de aquí vale B y esta zona de aquí vale D, pues esa zona es D menos B. Bien, todo esto Newton partido Coulomb. Cuando sumamos ¿vale? Sumando ambas componentes, llegamos al hecho de que la componente en X será la componente AX más la componente BX, ¿vale? Y esto sí que va a ser, al final, va a ser ρ por D 3 epsilon sub 0 menos ρ, todos estos dos se fueron, 3 epsilon sub 0 d menos b. Y esto básicamente es ρ por b por 3 epsilon sub 0 en la dirección I. Newton partido Coulomb, que es básicamente lo que nos pedían demostrar, que valía 3 por b partido 3 epsilon sub 0 y que la componente en I no tenía, era nula. Pues genial, con esto lo hemos demostrado. ¿Vale? Es un poco tedioso lo que es ángulos, etcétera, hay que tener mucho cuidado con ello, pero pues bueno, se llega a ese resultado. ¿Bien? ¿Qué otra manera podríamos saber, una manera alternativa? Pues a ver, en esa manera alternativa podríamos haber pensado lo siguiente. Me centro en lo voy a pintar de rosa, me centro en la esfera de radio B. Esto es la esfera de radio B. La voy a pintar hacia aquí. Esto es una manera, esto es simplemente es una alternativa. Vamos a ver cómo podríamos haber calculado esto de otra manera. Pues bien, sabemos que el campo, si tenemos un punto cualquiera, sabemos que
esto de aquí va a ser R, va a ser el vector R, que va a ser el vector que rige el campo eléctrico. ¿Bien? Sabemos que este de aquí va a ser el campo, el vector R2, ¿vale? Y con eso lo que podemos hacer es reescribir la ecuación, ¿vale? Y aparte ya, por último, sabemos que esto de aquí, ¿vale? Este lado de aquí lo voy a llamar vector B. Bien, sabemos que B va a ser R menos R2, ¿vale? Por un lado sabemos también que el campo en A, ¿bien?, se puede expresar como ρ partido de 3 epsilon sub 0 por R, ¿vale? Porque no tiene un vector unitario, sino es el módulo de R por el vector unitario en la dirección de R, si no sería solo por R, ¿vale? Y el campo B, ¿vale?, el campo B será ρ 3 epsilon sub 0 por R2, ¿vale? De tal manera que al final el campo que queremos calcular, que es el campo total, va a ser ρ por 3 epsilon sub 0 R menos R2, y esto es ρ 3 epsilon sub 0 por B, que básicamente esto ya es ρ 3 epsilon sub 0 por B por I, por supuesto, Newton partido Coulomb. Esta sería, como veis, una manera pues más directa. Hemos tardado lo hemos hecho en una esquina, ¿vale? Es una manera mucho más directa, solo que hay que tener muy claros los conceptos aquí de campo eléctrico, sobre todo dos conceptos, los conceptos de campo eléctrico, que eso lo hemos tenido claros para resolver este problema, pero luego también a nivel de geometría, saber que este vector de aquí, que es el vector cualquiera que une pues esta posición, ¿no?, con ese centro, ¿no?, con un punto cualquiera, este punto de aquí, ese vector menos ese vector nos da el vector B que queremos calcular, ¿vale? Esta manera de hacerla, pues bueno, hay que estar muy seguro de los conceptos, ¿vale? Que da igual el punto que escojamos, que esto siempre se va a cumplir. Y lo que es importante es que hay que también tener muy claro cómo se restan estos vectores, ¿no? Y tener en cuenta que este R-2, que lo hemos tenido nosotros también en cuenta, ese R2 este de aquí, es un vector que va hacia adentro y que el otro vector pues va radial hacia afuera. Bien, pues estas dos son las dos maneras de calcular ese campo eléctrico dentro de esa cavidad. Pues genial, espero que os haya gustado. Es uno de los últimos ejercicios que hay de campo eléctrico en el libro. Es un poco complicado porque hay que tener en cuenta que aquellas cosas que se resuelven en una esquina no simplemente son las más fáciles, y la manera de resolverlo, pues si no caemos en esa cuenta, pues realmente también conlleva, pues bueno, ir con ciertos pies de plomo. Bien, pues espero que os haya gustado y muchísimas gracias.